cuando recibí la invitación para dar una charla TED, por la cual estoy muy agradecida y me puse muy contenta, me puse a pensar cuál es la idea transformadora que quería transmitirles desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Y me puse a pensar que estoy preocupada por cómo manejamos la información y por cómo la información nos maneja a nosotros. Entonces, les propongo pensar en que es importante que aprendamos una nueva forma de pensar. El 2 de julio pasado tuve la gran suerte de poder ver el eclipse total solar en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires. Fue mi primer eclipse total. Les aseguro que fue una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Fue impresionante ver ese eclipse y creo que lo disfruté aún más por el hecho de estar entendiendo lo que estaba pasando, por el hecho de estar conectada conscientemente con el hecho. Sabía cómo funcionaba un eclipse, qué estaba pasando, pude ver la corona solar por primera vez en mi vida, fue impresionante. En el momento en que del eclipse parcial pasa a ser un eclipse total, es un momento que realmente te pone la piel de gallina y te hace llorar. Fue realmente impresionante. Pero pude ver también la sombra de la luna sobre la Tierra, pude escuchar los animales totalmente alterados. Y me puse a pensar, qué lindo momento. También hicimos un experimento muy divertido con nuestra familia en ese mismo momento, que estaba en Rosario, en el que proyectábamos la sombra de un colador de fideos sobre una pared y veíamos múltiples imágenes del eclipse pasando por cada uno de los agujeritos del colador de fideos. ¿No es hermoso eso? Así que nos divertimos, pero me puse a pensar cuánto más intensamente vivimos los momentos si no solamente estamos conectados emocionalmente, sino cuando entendemos lo que está pasando. Mi mente, mi cerebro y mi corazón estaban latiendo juntos porque estaba entendiendo y porque estaba sintiendo. Y eso es lo que nos hace profundamente humanos. Ese mismo día del eclipse recibo un WhatsApp, que seguramente muchos de ustedes deben haber recibido, de una amiga que lo mandaba a un grupo de WhatsApp de unas 20 personas. Y era un mensaje reenviado de una oftalmóloga, aparentemente muy conocida, que trabajaba en una clínica también de mucho prestigio, en donde ella alertaba de los grandes problemas para la salud que podía causar este eclipse, que se producirían tormentas solares y que podían producir derretimientos de retina y ceguera total. También, por supuesto, alertaba que no había que mirarlo y eso estaba bien. Pero también decía que no podíamos salir de nuestras casas y que teníamos que desenchufar todos los aparatos. Bueno, entonces cuando yo le pregunté a mi amiga, le digo, ¿vos realmente crees que esto es cierto, que esto es verdad? Me dice, no, la verdad que no, pero por si acaso lo reenvío. Evidentemente no había pensado antes de reenviar el mensaje. Esto es cuando me preocupé qué hacemos con la información, ¿no? Cómo manejamos nosotros la información y cómo la información nos está manejando a nosotros. La información, gran parte de la información apela a nuestras emociones para convencernos. Nos inspiramos, nos asustamos, flasheamos. Nuestro talón de Aquiles son nuestras emociones. Si no hacemos un esfuerzo consciente, racional, para tratar darle una vuelta más de tuerca a las cosas, para tratar de entender lo que está pasando, nos vamos a volver y nos volvemos muy vulnerables. Es por eso que me puse a pensar en la racionalidad y me acordé de haber leído lo que dijo Descartes, en el siglo XVII, en su discurso del método, en donde decía, todo el mundo lo sabe, yo pienso, por lo tanto soy, o sea, yo pienso, luego existo, y que se contrapone a la filosofía en donde estamos cayendo actualmente, creo yo, que es más bien se contrapone a eso y dice algo así como, yo creo, por lo tanto debe ser cierto. O más bien mirá vos, por si acaso lo reenvío. Y de esa forma es peligrosa, porque no es responsable.
Porque de esa forma se generan las noticias falsas, se generan y se transmiten las teorías conspirativas, las teorías alarmistas, y que pueden generar reacciones en la población que pueden ser peligrosas. Hace un tiempo leí en los medios locales que un grupo de personas anda diciendo que las estelas de los aviones son en realidad vapores químicos que son muy nocivos para nuestra salud y que alguien nos está, o algunos, nos están fumigando. ¿Es real esto? ¿Es verdad? ¿Realmente debemos preocuparnos? Los gobiernos tienen que dedicar tiempo, esfuerzo, recursos públicos para atacar este problema, para tomar cartas en el asunto, priorizando esto frente a otros problemas que podemos llegar a tener. Por otro lado, la semana pasada, muy recientemente, en mi cuenta de Facebook, recibo el informe final del panel intergubernamental de la biodiversidad de las Naciones Unidas. Es un informe lapidario. En ese informe alerta sobre la gran degradación de la naturaleza antropogénica, o sea que la estamos generando nosotros con nuestra forma de vida, con nuestro consumismo, y por consecuencia también tienen peligro de extinción, están en peligro de extinción, más de 1 millón de especies de animales y de plantas y vegetales. ¿Esto es cierto? También lo que ellos mismos dicen, y también uno lo lee, que muchas personas descreen de esto, que muchos gobiernos tampoco toman en cuenta la evidencia científica que le está diciendo este panel de las Naciones Unidas y no toman cartas en el asunto. Esto sí que es grave, porque si no hacemos algo ahora con lo que está pasando, con el cambio climático, con la degradación de la naturaleza, ponemos en riesgo no solamente al resto de las especies, sino a nosotros mismos y a nuestra supervivencia. Los gobiernos están gobernando, toman en cuenta la evidencia y la información científica, el conocimiento científico para la toma de decisiones, para la planificación, para el dictado de leyes. Sería fundamental que tomaran mucho más en cuenta la información científica y el conocimiento para tomar decisiones. No es la primera vez que encontramos una revolución, un cambio tecnológico tan grande, ¿no? Por otro lado, este cambio tecnológico no ha venido acompañado con un cambio cultural y cognitivo de parte nuestra para tratar de adaptarnos a esto y para no dejarnos avasallar y manipular por este cambio. La tecnología siempre avanza mucho más rápido que lo que avanzamos nosotros culturalmente como sociedad. Y por eso yo estoy preocupada. A mediados del siglo pasado, 1950, también hubo un cambio tecnológico muy importante que nos llevó a cambiar la forma en que vemos el mundo. Fue el desarrollo de las armas nucleares, que a mí particularmente me preocupa muchísimo. Que todavía es una amenaza que pende sobre nosotros como una espada de Damocles. Hay más de 15.000 bombas nucleares amenazándonos, listas para ser usadas, muchas de ellas de un poder de detonación más de 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Son números grandes, por favor piénsenlos cuando se vayan acá, es muy preocupante. Bueno, a mediados del siglo pasado, frente a esta situación, Albert Einstein y Bertrand Russell, junto con otros 9 científicos muy reconocidos, la mayoría de los cuales premios Nobel, escribieron un manifiesto en el que decía que si queremos evitar la destrucción total por estas armas nucleares, los países debían necesariamente buscar soluciones pacíficas para sus conflictos. Un documento muy pacifista. Y además deberían usar argumentos racionales para afrontar estos problemas y buscar confianza mutua. La palabra confianza es algo que tenemos que generar. Este documento, en este documento ellos decían, si queremos sobrevivir, debemos aprender a pensar de una nueva manera. Decían ellos ya en ese documento y eso es lo que yo rescaté para esta charla. Este fue el último acto público de Albert Einstein, en la firma de este documento, porque murió unos meses después. Así que es como que fue una de las últimas voces o mensajes que nos dejó el gran Einstein a la humanidad.
Este manifiesto dio lugar, unos años más tarde, a lo que se llaman las conferencias Pugwash para Ciencia y Asuntos Mundiales, en las que yo estoy activamente involucrada, y en esas conferencias se discuten temas en la frontera de la ciencia y la política. Se habla de la sociedad, de la responsabilidad social de los científicos, y siempre apelando a la racionalidad científica para las discusiones y para las argumentaciones. Este tipo de trabajo dio lugar después a una apertura de canales de diálogo racional entre los países, entre ambos lados de la cortina de hierro, principalmente entre la Unión Soviética y el resto de los países. Y después esto mismo, el haber abierto canales de diálogo, les mereció el Premio Nobel de la Paz en 1995. Tenemos que aprender a pensar de una nueva manera, decían. ¿Pero cómo? Bueno, debido a mi formación como científica, como física, adquirí una actitud por la que estoy muy agradecida, y que es como un entrenamiento mental, un entrenamiento para pensar. Aprendemos a pensar, a desarrollar actitudes cognitivas, que es lo que nos hace llevar a cabo diariamente nuestra actividad de científicos para la investigación. Parte de esta actividad, de este pensamiento, incluye lo que llamamos el pensamiento crítico, y que es fundamental. El pensamiento crítico es el pensamiento del cuestionamiento, el que dice que no debemos quedarnos con la primera impresión. Como el pensamiento crítico, como en este graffiti que encontré, que me pareció muy divertido, que dice que hay que cuestionar todo, y después al día siguiente vino alguien y cuestiona esto recursivamente y pregunta ¿por qué? Me encanta esto. No nos tenemos que quedar con la primera impresión, porque si nos quedamos con la primera impresión nos volvemos muy vulnerables y muy prejuiciosos y muy manipulables. Tenemos que siempre hacer una vuelta más de tuerca a las cosas. Gracias al pensamiento crítico podemos defendernos de ideas autoritarias, de dogmas y de fanatismos. Es muy importante pensar críticamente. Pero el pensar no solamente incluye el pensamiento crítico, también incluye otras actividades dentro de lo que es el pensar, que me gustaría compartir con ustedes, que hice un juego de palabras, que es, por ejemplo, la evidencia. La evidencia, por supuesto, que es parte del pensamiento crítico, pero queda divertido dentro del juego de palabras que les presento. La evidencia, basarnos en la evidencia para nuestras discusiones, para nuestras argumentaciones. También la novedad, lo creativo. Nuestro pensamiento científico de todos los días incluye también mucha creatividad, la inspiración, la intuición. Es lo que nos pasa cuando decimos que se nos prende la lamparita. Es lo que precede al razonamiento racional, es lo que nos ayuda a nuevos descubrimientos, a descubrir nuevos paradigmas. Y también lo que compartimos con los artistas. Hay mucho de común. También la sinceridad. Parte del pensar es ser honestos intelectualmente. Es la posibilidad de aceptar errores, la de poder mirarnos a los ojos y decir, sí, tenés razón, yo estaba equivocada. Qué poco hacemos eso a diario, ¿no? Aceptar nuestros propios errores cuando nos convencen. Para poder pensar necesitamos la abstracción, la concentración, la reflexión. Es parte también de lo que pensamos. El pensar en los valores, en la ética, en qué hacemos y para qué lo hacemos y qué consecuencias trae. Y finalmente, el razonamiento lógico, el razonamiento analítico, el cuantitativo, el que nos permite comunicarnos en forma precisa y el que nos permite evitar malos entendidos. Pensar también es como soñar despierto. Y yo sueño con un mundo en el que todas las personas en todos los rincones del mundo puedan tener la misma oportunidad que tuve yo de aprender a pensar. Que todos los niños y niñas puedan aprender a pensar desde muy temprano, a aprender de una forma natural, a aprender como un hábito, a aprender sin darse cuenta,
a pensar sin darse cuenta y a pensar sin pensar, como andar en bicicleta, que puedan pensar de una forma natural. De esa forma, no tendremos a los chicos que vengan y que nos digan, no me gusta la matemática porque me da fiaca, hay que pensar. Eso no puede seguirnos pensando. El pensamiento tiene que ser una actividad cotidiana de siempre, de toda la vida y en todo momento. De esa forma lograremos un mundo más honesto, más justo, menos prejuicioso. Lograremos tener una más ético, una democracia más creíble, en definitiva, a creer más, a confiar más entre nosotros y a respetarnos más entre todos. Para ser felices, en eso radica el cambio cultural que necesitamos. Muchas gracias.